opositores también, que asumieron entusiastamente la comanda de venir a esta actividad. Lamentablemente, la doctora Eliana Arduino tuvo un problema familiar, no va a poder participar de la reunión, pidió disculpas, la hemos disculpado, lo que no quiere decir que en algún otro momento no la convoquemos y ya no pueda negarse a hacerlo, ¿no? También queremos señalar, nosotros hemos tenido un inconveniente físico acá yo digo en la facultad, pero en realidad es en la zona, un corte de luz tremendo que nos obligó a suspender esta actividad originariamente, a la cual se había comprometido y estaba Nilda Garré, que es la coordinadora de este número, pero que ahora lamentablemente ha tenido que ir a terminar con sus funciones de embajadora y no ha podido concurrir. Nos envió una carta en el día de hoy y yo me voy a permitir leerla como por un lado como un agradecimiento al esfuerzo de ella, por el otro lado una consideración a su tarea y a su dedicación. Me dirijo a usted con relación a la presentación de un nuevo número de la revista Voces en el Fénix, que tan dignamente dirige, dedicado esta vez al tema defensa y al rol de las Fuerzas Armadas en democracia. Al respecto, quiero felicitarlo por la elección de esta importante temática, de la que generalmente no se habla demasiado, pero de la que también a veces se opina irresponsablemente, sin conocimientos, o se hacen afirmaciones influidas por sectores interesados o externos. Este es uno de esos momentos en que ciertos dirigentes políticos proponen la militarización de la lucha contra el narcotráfico y el despliegue de las Fuerzas Armadas en los barrios pobres y en las villas de emergencia para desarrollar esa lucha, estimando seguramente que esa propuesta es bien vista por sectores importantes de la sociedad asustada por el delito y, en consecuencia, que les puede generar adhesiones electorales. Se enrolan así, quizás sin siquiera saberlo, en la doctrina de las llamadas nuevas amenazas, que es la versión actualizada de la de seguridad nacional que tuvo vigencia durante la Guerra Fría. Por la aplicación de esa doctrina y en el marco de la pelea este-oeste durante los años 60 y 70, las Fuerzas Armadas debían absorber las disputas limítrofes y también los conflictos contra grupos políticos internos calificados como subversivos. Este rol de las fuerzas, que le generó una fuerte vinculación con las de seguridad y las policiales, instaló en el país el terrorismo de Estado, con las dramáticas consecuencias que conocemos. Con el regreso de la democracia se discutió ampliamente el rol de las Fuerzas Armadas y por amplio consenso se sancionaron leyes que definieron claramente la jurisdicción y los ámbitos de intervención de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Seguridad, terminando con la visión seguritista que unía agresión militar externa y conflictos internos bajo un mismo mecanismo de análisis y de generación de resoluciones. Las leyes de defensa y de seguridad establecieron la no intervención de las Fuerzas Armadas en temas internos, salvo situaciones excepcionales, por un plazo limitado y referidas al apoyo logístico. Es decir, que quedó absolutamente descartado el uso del instrumento militar en funciones usualmente designadas como nuevas amenazas, porque se pondría en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de un instrumento funcionalmente preparado para asumir otras responsabilidades muy distintas de las policiales. Si lo hicieran, degradarían su profesionalización específica, que es defender el territorio y a los ciudadanos de enemigos externos y no perseguir traficantes o consumidores de drogas. En la actualidad, países como México y Colombia, que están usando a sus militares en la llamada guerra contra las drogas,
no solo no han tenido el éxito que buscaban, sino que la participación militar ha provocado miles de graves violaciones a los derechos humanos y ha generado la corrupción de muchos de sus miembros que se asociaron con los grupos delictivos. Ningún país tiene la verdad absoluta en este tema y además hay realidades distintas que pueden determinar diversas soluciones. La revista tiene 3 artículos que analizan el tema. El de Loretta Tellería, que explica la situación en Bolivia, el de Paz Tibiretti, que destaca que las Fuerzas Armadas en la región están hoy dedicadas a sus misiones subsidiarias por ser América una zona de paz, y el de Héctor Saint-Pierre, que fundamenta muy profundamente la absoluta inconveniencia de que las Fuerzas Armadas asuman tareas policiales vinculadas a la criminalidad organizada. El tema no solo tiene trascendencia en lo que se refiere a las fuerzas, sus roles y su capacitación, sino que además es impulsado desde hace varios años por los Estados Unidos a través de voceros locales en un intento de recuperar influencia en las Fuerzas Armadas latinoamericanas. En nuestro país, Jaun Arena, 3 veces ministro de Defensa y actualmente asesor de uno de los candidatos presidenciales, es uno de los patrocinadores de las modificaciones legales que permitirían la aplicación de esta doctrina, posición que impulsó sin éxito y con distintos acompañantes en otros momentos históricos, inclusive agregando la misión de reprimir el conflicto social. La revista también incluye un muy interesante artículo sobre la búsqueda y el archivo de documentación sobre violaciones a los derechos humanos de las fuerzas que desarrolla la doctora Federman, que oportunamente estuvo a cargo de esa tarea en el Ministerio de Defensa. La doctora Frederick expone los fundamentos de las importantes modificaciones en los planes de formación y capacitación. El nuevo sistema de justicia militar que reemplazó el obsoleto y anticonstitucional que estaba vigente hasta el 2008 es tratado muy claramente por la doctora Arduino, que integró la comisión redactora del proyecto de ley que estuvo presidida por los doctores Raúl Zaffaroni y Alberto Binder. El artículo de Alfredo Forti nos introduce en el apasionante proceso de integración sudamericana para la defensa que se ha concretado en los últimos años a partir de la creación del Consejo y de la Escuela de Defensa. Con relación a la integración regional, estimo muy interesante la perspectiva de Luciano Angelini, que recupera con fines instrumentales el concepto de autonomía heterodoxa planteado por Juan Carlos Puig, que fue canciller en 1973, como plataforma para el relanzamiento con la arquitectura de seguridad internacional. Toclatrián nos aporta sus amplios conocimientos de la temática para ilustrarnos sobre la relación con Estados Unidos, y la ingeniera Iriondo sintetiza ciertos desarrollos científicos tecnológicos que se impulsan en el área de gran importancia estratégica para nuestro país. El muy interesante artículo de Máximo Badaró relata las transformaciones que se produjeron en la vida interna de sus instituciones y sus integrantes, especialmente a partir del reemplazo del servicio militar obligatorio por un sistema de reclutamiento voluntario que además aceptaba el ingreso de mujeres. Esta nueva situación en un ámbito por definición machista como el de las Fuerzas Armadas obligó a desarrollar una activa política de género que explica Dora Barranco con su habitual solvencia. No queriendo abusar más de su atención, le reitero mis felicitaciones por el desafío encarado por la revista y lo saludo muy atentamente, doctora Nilda Garré, a la que le agradecemos esta nota y le agradecemos el trabajo de haber coordinado y elegido los temas y los autores de este número de la revista. Yo solo voy a agregar muy poco. Voy a decir que uno cree que cuando logra, en este caso de la ley de defensa, sancionar una ley, cree que ha llegado y ha terminado con un tema sin darse cuenta que esto sigue constantemente en pie. Constantemente uno tiene que estar alerta
constantemente se producen, no solamente en esta área, sino en otras áreas también, los intentos de retorno a un sistema que obviamente significó enormes posibilidades para sectores minoritarios y externos a los intereses de nuestro país. El artículo del lunes, me siento obligado a mencionar, del lunes de Horacio Berbisky en página 12, señalando los vínculos y la actividad de un sector militar, inclusive en estas actividades políticas, también nos marca, nos da una señal, a mi juicio, de que acá no está en juego solamente una devaluación, no está en juego solamente un ajuste, no está solamente la privatización, no está solamente una reducción de la función del Estado. Tengo la sensación que acá también está en juego la dependencia o la independencia de nuestro país y junto con ello seguramente de nuestra región. De modo que yo me alegro de estas decisiones de elegir un tema en la revista, se toma con varios meses con anticipación. Nosotros ignorábamos seguramente todas las implicancias, pero como a veces el destino nos coloca en el momento oportuno y en el lugar apropiado, aparece este número muy oportunamente en este momento. Así que yo me alegro enormemente y me honro en presentar a quienes hoy nos van a dirigir la palabra. En primer lugar lo va a hacer la licenciada Paz Tibiretti, que es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL. Se ha desempeñado como docente en la Universidad del Museo Social Argentino, UNSA, ha sido co-chair de la sección Defensa, Seguridad Pública y Democracia de la Latin American Studies Association. Ha participado como investigadora en diversos proyectos de investigación de RESDAL, destacándose el proyecto Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, e Índice de Seguridad Pública. Me parece que los lauros de Paz son suficientes para escucharla con muchísima atención.